Bueno, un saludo para todos ustedes. Vamos a iniciar a trabajar. Como hicimos en unos videos anteriores, ya hemos explicado acerca de las resistencias y muchos de los términos básicos que necesitan saber para así meterse al mundo de la electrónica. Ya conocen qué es voltaje, qué es resistencia como término, como concepto. Saben también qué es corriente. Así que a partir de este video vamos a ingresar a la práctica para que ustedes puedan acomodar un poco mejor su conocimiento. Así puedan aplicar lo que están aprendiendo. Así que en este video vamos a presentar las herramientas necesarias, básicas que usted debe tener en su casa para empezar a armar un circuito y también los cuidados básicos que debe tener al momento de manipularlos. Así que como primera herramienta o como primer elemento de protección que debe tener son unas gafas, como las puede ver aquí. Estas gafas son muy importantes, dado que en el momento de soldar se producen humos tóxicos que pueden afectar los ojos. Si usted de pronto es sensible o tiene alguna alergia, puede causarle irritación. Así que le recomiendo mucho que las use en el momento de trabajar con soldadura o en el momento de hacer alguna perforación si lo llegamos a hacer. También como herramienta usual en el electrónico o la persona que está aprendiendo electrónica, usted que me está viendo, debe tener un cortafrío. Esta herramienta es principal, ya que con ella podemos pelar el cable, cortar los cables, acomodarlos, asimismo darle forma a nuestro circuito y es muy importante para el uso pues que le vamos a dar. Al igual que el cortafrío tenemos un perillero. Procure conseguir un perillero de los buenos, Stanley, porque estos se dañan mucho la punta con los tornillos que están más duros. A veces necesitamos aflojar algún tornillo y está muy duro y se nos daña la punta. Ahí se daña el perillero. Si el perillero o el destornillador de estrella es muy bueno, entonces no va a pasar esto. Les recomiendo que consigan uno bueno desde ahorita para que les pueda durar en todas las prácticas que vamos a hacer de aquí en adelante. Este elemento que ven aquí, me voy a acercar un poco, se llama protoboard. Tiene, yo creo que ya lo había explicado antes, pero más sin embargo deben recordar que las conexiones que él tiene en los laterales van de esta manera, se unen así. Igualmente las que están aquí al lado, que es donde normalmente ponemos la alimentación negativa y positiva para alimentar el circuito que vamos a construir aquí dentro. Asimismo acá. Hay otras que vienen de otras formas, más largas, otras vienen de pronto más anchas, hay mucho más grandes. Usted puede averiguar por una protoboard según las necesidades que tenga. El circuito depende de la amplitud que vaya a armar, asimismo necesitará una protoboard. Así que la puede ir consiguiendo, esto es muy barato, no tiene ningún problema de pronto que sea costoso, igualmente la va a necesitar mucho. Así que le recomiendo que la busque. Lo que es el estaño, la soldadura, me van a ver usándola mucho de aquí en adelante, que vamos a hacer práctica, vamos a armar circuitos donde tenemos que soldar los integrados, las resistencias, los transistores, los diodos, todo esto para poder generar pues el circuito que produzca el efecto que necesitamos. Entonces esto es muy importante, junto con la crema. La pomada hace el efecto de catalizador para poder que la soldadura se adhiera bien a los pines de los integrados, a las patas de las resistencias y a la placa en general. Voy a mostrarles una placa de tipo universal, una como esta, pueden ver aquí. Estas vienen ya con las perforaciones, voy a sacarla del plástico. Ya viene ya con las perforaciones hechas, solamente para que nosotros nos dispongamos a meter pues los integrados aquí. Como vemos ya tiene algunas líneas que están unidas, otras así y unas así, horizontal y vertical. ¿Sí? Tiene su disposición, así mismo podemos ya ingresar los elementos y armar un circuito básico que no tenga mucha complejidad al momento de las pistas o las uniones entre ellos. Estas son muy buenas para circuitos más básicos.
Cuando se va a hacer un circuito un poco más complejo como uno que estoy haciendo aquí, que se los voy a dar un vistazo, es un circuito que estoy diseñando, más adelante verán para qué es. Eh, Se debe hacer en una placa que sea, que tenga cobre, el cual se quita cuando hacemos pues la impresión en la placa y hacemos la disolución de las pistas con un químico. Eso lo voy a enseñar se los voy a enseñar para que lo hagan más adelante. Asimismo van a aprender a hacer sus placas, sus circuitos, y les van a quedar muy bien. Así que espero pues que vayan teniendo en cuenta todas estas recomendaciones, todas estas cosas, para que se vayan adquiriendo los elementos necesarios, las herramientas y también los insumos como las placas que ya acabaron de ver y los químicos que se van a usar a medida que pasemos pues estos nuevos videos de prácticas donde vamos a ver pues físicamente la medida, el componente para poder que lo aprendan a manejar. Este es un desoldador junto con el cautín. Se debe apretar aquí al momento de tocar con el cautín, que podemos ver es la soldadura. Tocamos y cuando se derrite apretamos este botón que está aquí y es muy fácil. Rápidamente quita la soldadura que está en el circuito. Cuando necesitamos sacar alguna resistencia porque pegamos una que no era, o necesitamos cambiar el integrado porque se nos dañó, este elemento es muy importante. Hay personas que de pronto quitan la soldadura con mecha, se puede hacer también. Usa una mecha de alambre dulce o de cobre, pero es más complicado. Para mí siento que se puede quemar más las manos, se puede lastimar un poco más. En cambio este elemento es más seguro, un poco más costoso, pero pues no mucho. Lo puede averiguar en su ciudad y en las principales tiendas electrónicas. Es muy importante y es muy eficiente para lo que necesitamos hacer. Ahora, un elemento muy importante que quiero mostrarles hoy es el multímetro. El multímetro es parte esencial de la vida de la persona que trabaja en electrónica, que quiere aprender electrónica. Necesita aprender a medir y a usar el multímetro. ¿Por qué? Porque allí podemos verificar el valor de la resistencia en ohmios, ahí podemos verificar el consumo de corriente en amperios, ahí podemos verificar la potencia en vatios, haciendo pues los cálculos correspondientes. También podemos medir en él, como podemos ver, aquí tiene la escala de ohmios o resistencia. Le voy a acercar un poco. Ohmios, este es el símbolo. Este en particular tiene la escala aquí, algunos tienen las escalas en otra parte, pero pues después de que usted reconozca el símbolo y sepa cómo ubicar esta pata que está aquí, entonces no va a tener ningún problema. Aquí puedo ver que esta es la escala donde mido voltaje continuo, que es el que tienen pues las baterías o el que viene de una fuente de voltaje, es el voltaje continuo. Aquí tengo en la parte inferior voltaje alterno, que es el que puedo medir en el toma corriente normal de la casa, que puedo medir en un transformador. Eso lo iremos explicando y lo iremos viendo a medida que sigan estos videos. El del centro es para medir diodos, para medir LEDs, para medir diodos rectificadores. A medida que pase por los videos explicaré todo eso. Esta es la escala para medir corriente, desde microamperios hasta amperios, hasta 10 amperios máximo. Para medir corriente recuerden que debo cambiar la pata roja del centro al lado izquierdo. Si no lo hago, puedo dañar el multímetro o puedo pues afectar alguna de las otras escalas que están aquí. En esta parte puedo medir resistencia, aquí amperios, voltaje alterno, voltaje continuo. Este multímetro en especial que tengo yo puede medir grados centígrados y grados Fahrenheit. Les recomiendo mucho que pues busquen un buen multímetro que les tenga una buena medida, que sea preciso. Cuando ustedes lo prendan y vean este símbolo que tengo yo aquí en este momento es porque la batería se está acabando. Así que por ejemplo hoy no voy a hacer prácticas con él porque necesito que la medida sea confiable. Cuando la batería se empieza a acabar, el multímetro empieza a mentirnos en el valor de las mediciones que está tomando. Puede que nos diga que la resistencia tiene más o menos resistencia porque pues él no tiene la energía suficiente para hacer el cálculo real. Así que pues cuando esté así, con baja batería, no es confiable su medida.
pero sí les recomiendo que se busquen un multímetro. Pueden iniciar con uno más económico y así a medida que lo van aprendiendo a usar, van adquiriendo uno más costoso que pueda ser más preciso en su medición. Aquí tengo algunos componentes que quiero mostrarles que sirven pues como iniciación para algunos componentes que ustedes pronto no conocen. Aquí está el diodo rectificador. No sé si alcanzan a ver ahí por el fondo de la mesa, pero pongámoslo aquí. Este diodo se encarga pues de transformar una onda alterna a continua en su respectiva configuración. Más adelante van a ver lo importante que es esto en el mundo de la electrónica. Ahora, lo que hablamos en el video anterior, espero hayan repasado todos los colores de las resistencias. Y más sin embargo, por aquí va a aparecer un listado eh, nuevamente de los colores para que tengan muy en cuenta esta tabla. Ojalá la impriman, la peguen en su cama, no sé, en algún lugar donde siempre la vean, para poder que recuerden eh, hacer las cosas, aprenderse los colores. Esta más sin embargo es de 10 kiloohmios. Podemos ver café, negro, naranja. El naranja indica 3 ceros. Entonces tenemos 10, el café es 1, el negro es 0, son las primeras dos cifras, o sea 10, y 3 ceros más que se añaden por el color naranja que tiene en su tercera posición, o sea que es de 10.000, o sea 10 kiloohmios. Recuerden que la medida de la resistencia es en ohmios. Asimismo tengo resistencias de 220 ohmios, de 10K, de 10K, de 220, de 1K, de 2K, de 20K, de 100 ohmios, de 330 ohmios. Hay muchas medidas. Recuerden que les recomendé buscar aprenderse las medidas, el valor comercial de las resistencias. Yo puedo hacer un cálculo para una resistencia que sea para este LED. Sí, me puede dar una resistencia de 115.4 ohmios, que sería lo ideal, pero esa resistencia no la venden. Esa resistencia no es comercial porque el fabricante hace un estándar y no tiene esa resistencia tan precisa. Hay resistencias de precisión, claro está, punto como estas azules que tengo aquí. Se utilizan más que todo en sistemas de audio, porque en audio sí necesitamos que la ganancia sea precisa. Entonces ya tienen 4 o 5 bandas que ayudan a que sea más precisa, pero normalmente las que vemos acá tienen medidas estándar que no llegan a esa precisión. Así que hagan el cálculo para utilizar las que ya venden. 220 ohmios, 330 ohmios, 1K, 2K, 10K, que son como las más comunes. Estos son diodos LED, ¿sí? LED significa diodo emisor de luz, está en inglés la sigla. Ustedes pueden LED, es al revés, diodo emisor de luz. Estos pues son diodos normales que emiten luz, se usan para indicar que digamos un circuito está encendido, ¿sí? La activación de alguna señal. Lo vamos a ver de aquí en adelante cuando podamos usarlos. Este es otro tipo de resistencia, es una resistencia variable, se llama potenciómetro. Y con ella podemos variar pues la medida que tiene aquí. Esta es de 100K, de 0 a 100K. Si ustedes lo han visto mucho en los controles de volumen de algún equipo de sonido, lo han visto de pronto en el sintonizador de canal, en algún televisor muy viejo, muy antiguo. Ahora hay unos muy nuevos, ya el control es digital, pero internamente siguen habiendo potenciómetros pequeños que sirven para ajustar las ganancias de los circuitos amplificadores. De eso lo podemos ver más adelante. Así que les recomiendo desde ahora vayan adquiriendo sus herramientas, sus elementos de protección, las gafas, guantes, muy importante, para que no se quemen. Aunque más sin embargo, todo el que ha soldado o ha usado el cautín alguna vez, se ha quemado. Así que mucha suerte de aquí en adelante y nos vemos en el próximo video.